Hola a todos, soy Carlos Castro y bienvenidos a mi canal Carlos Connected. El día de hoy les voy a hablar de la mejor manera o la manera más eficiente de respirar. Y consiste en respiraciones nasales, profundas y lentas. ¿Y por qué es la mejor forma de respirar? Porque la respiración nasal, en primer lugar, nos ayuda a producir óxido nítrico. Y el óxido nítrico es muy importante para la circulación porque abre los vasos sanguíneos y nos ayuda entre otras cosas, por ejemplo, que los hombres tengamos mejores erecciones. Además, el óxido nítrico es antifúngico, antibacteriano, antiviral, y eso hace que podamos prevenir de manera más efectiva infecciones respiratorias. Por otro lado, las respiraciones nasales hacen que el aire se humedezca y se caliente, y eso contribuye a una mejor respiración y absorción de oxígeno. Por otro lado, la respiración nasal genera otro tipo de resistencia, a diferencia de la respiración bucal, que nos ayuda o induce a respiraciones más profundas. Y como ya lo dije, es importante también respirar de manera profunda. ¿Y por qué es importante? Porque cuando respiramos de manera profunda activamos el diafragma, que es el músculo que está debajo de los pulmones. Este músculo se activa con las respiraciones profundas y generan que los pulmones se expandan, que bajen más. Y cuando los pulmones se expanden, activan el nervio vago, que es el principal componente del sistema nervioso parasimpático, que es el componente del sistema nervioso autónomo que nos lleva a estados de calma, de, de regeneración, de sanación, de desinflamación. Y es súper importante para nuestra salud física, mental y emocional. Es por eso que las respiraciones profundas, diafragmáticas, son importantes. Por otro lado, las respiraciones deben ser lentas, porque eso ayuda a la absorción de oxígeno en el cuerpo a nivel celular. ¿Cuál es el camino del oxígeno en el cuerpo? Al respirar, el aire entra a los pulmones y los pulmones tienen unos compartimentos que se llaman alvéolos. Y en los alvéolos se genera el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Ahí el oxígeno es depositado en la hemoglobina de la sangre y viaja por todo el cuerpo. Y luego todos los órganos del cuerpo y los tejidos del cuerpo que necesitan oxígeno solicitan este oxígeno haciendo además un intercambio interno a nivel celular de oxígeno por dióxido de carbono. Y se conoce como el efecto Bohr, de que para que la sangre suelte el oxígeno necesita recibir dióxido de carbono. Pero cuando respiramos muy rápido o en demasía, desperdiciamos dióxido de carbono y cuando exhalamos botamos exceso de dióxido de carbono, y cuando tenemos esa escasez de dióxido de carbono, luego las células no pueden absorber el oxígeno de la sangre. Entonces la sangre tiene mucho oxígeno, pero no llega a las células. Y las células necesitan ese oxígeno para que la mitocondria produzca energía. Entonces el cuerpo se desequilibra, se desregula. Entonces es por eso que es importante respirar de manera lenta. Entonces, ¿cómo es una respiración nasal profunda y lenta? La parte del cuerpo que más se infla es la barriga, más que el pecho. Eso significa que estamos activando el diafragma y eso significa que estamos activando el sistema nervioso parasimpático. Podemos incluso usar las manos, poner una mano en el pecho y una en la barriga para sentir que la barriga es lo que más se está activando, es decir, que internamente el diafragma está funcionando. En cuanto a la velocidad, uno lo puede gestionar de manera de que nuestras respiraciones sean más lentas de lo que normalmente son. No hay que exigirse, pero también uno puede entrenar esto con ejercicios de respiración consciente. Las respiraciones conscientes son respiraciones voluntarias. Y en mi canal tengo videos de respiración coherente, respiración en caja, que son ejercicios que nos ayudan a entrenar a nuestro sistema a respirar de manera más lenta, de manera más profunda y optimizar este proceso tan importante para nuestra salud.
Así que ya lo sabes, a respirar de manera nasal, profunda y lenta. Y si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal. Dale click a la campanita que es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.